Andrés García Reper, abogado constitucionalista, a la orden. No vamos a extrañar a la Corte porque en los últimos meses y en los últimos años, quizá de 2 años para acá, iniciaron una gestión tendiente primero a invalidar las iniciativas democráticamente votadas en el Congreso, pero lo más grave fue que cuando se aprobó a través de las mayorías obtenidas con el Plan C la reforma política que implicaba la reforma al Poder Judicial, una reforma electoral, judicial, política, porque intervienen los 3 poderes, ellos decidieron permitir que los jueces emitieran suspensiones. Y estos jueces, al emitir suspensiones, permitieron que el INE dijera, pues yo dejo de trabajar, no produzco lo que tengo que producir para efectos de que la reforma se pueda implementar. Y el propio Comité del Poder Judicial, nombrado por la misma Corte, dijo, bueno, si un juez lo suspendió, nosotros tampoco hacemos nada, y después renunciaron. Incluso hasta hace unos días seguían litigando los asuntos derivados de la reforma. Esto es como que la afrenta más reciente al constitucionalismo y a las mayorías democráticas. Pero bueno, todos conocemos una serie de sentencias, resoluciones y conductas que efectivamente hacen que no los vayamos a extrañar. Sí produjeron criterios novedosos en materia de derechos humanos. Si bien es cierto, estos fueron obligados por las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de unos casos 2008, 2009, 2011, que obligaron incluso al Estado mexicano a que se reformara la Constitución y se pusiera en primer punto de prioridad los derechos humanos en el artículo 1, y de ahí, digamos que ya asentado eso, ellos también fueron construyendo jurisprudencia en ese sentido. Entonces sí, no los vamos a extrañar. Muchas veces entre los abogados litigantes decíamos, no, bueno, sacar una sentencia en favor de una mujer indígena se oye muy bonito, políticamente correcto, o como diría nuestro querido AMLO, progre buena ondita, ¿no? Pero cuando se trataba de hacer verdaderos cambios y que ellos los permitieran, por ejemplo, la consulta que se convocó para que, tomando en cuenta la reforma de 2013 de consultas populares que se publicó en 2014, para que la gente pudiera opinar sobre la reforma energética, resulta que la Corte dijo no autoriza, porque la Constitución dice que es la Corte la que tiene que decidir si está de acuerdo o no con el tema de la consulta. Y dice en la Constitución, solamente no puede haber consultas sobre derechos humanos. Obviamente no puedes ponerlos a consultar de si se regresa la pena de muerte, etcétera, ¿no? Y sobre los ingresos del Estado, o sea, en materia fiscal. Entonces los ministros interpretaron que el hecho de que los mexicanos no quisieran que se privatizara Pemex iba a afectar los ingresos de la Federación y por lo tanto estaba vedada esa materia. Entre el anatocismo, que empezó en 2008, 4 años después de que los ungió Ernesto Zedillo y el Senado, diciendo que los bancos podían cobrar intereses sobre los intereses insolutos. Y esto, imagínate lo que generó. Curiosamente, el banco que litigó eso era el Banco Vital, que en ese entonces era el banco que llevaba la nómina del Poder Judicial. Y a partir de esa sentencia y muchas otras antes, ese banco emitía créditos blandos y flexibles para los integrantes del Poder Judicial y otros bancos también. Siempre prestaban dinero con muchas facilidades a los ministros, magistrados y jueces, pues porque es el Poder Judicial, es el que nos saca los asuntos, ¿no? Entonces sí, muchos ejemplos de esto que vinieron haciendo, que ellos lo provocaron, y bueno, vale la pena también volver a decirlo, aunque muchos lo dicen, pero hay que puntualizarlo. Su última presidenta, ella fue la que, con absoluta ausencia de pericia, de sentido político, de sentido institucional, constitucional, de sentido de Estado, inició la guerra, que al final perdió, cuando aquella vez, ese 5 de febrero, ella cree que le faltaba el respeto o que no reconocía al presidente porque el presidente los criticaba. Ella estaba en nombre de un poder desconociendo a otro poder y desconociendo al presidente más legítimo, por lo tanto desconociendo la voluntad de los mexicanos. Esa vez no lo ofendió nada más a Andrés Manuel, lo ofendió a todos los mexicanos. Y ahí inició, ¿no? Y bueno, derivó en esto, ¿no? Lo que comenta respecto de la indolencia de ministros, magistrados, jueces, no
no es extraño, no es falso. Las audiencias constitucionales es un encuentro entre el juez y las partes en un juicio de amparo. Pues, no se llevaban por el juez, ¿no? La atendía el secretario. A ver, usted, y a veces, si no comparecías porque podías hacerlo por escrito, pues nada más se celebraba una audiencia. Digamos que si lo que quieren es ahorrarse el tiempo de bienvenidos, sentarse como en esta charla, se entiende, pero sí que no estuviera el juez, es complicado porque el juez es el árbitro, es el que tiene que escuchar a las partes. Y es su responsabilidad y por eso cobraban. Hechos como ese, como los gastos excesivos, como los sueldos, el esquema en el que un juez trabajaba en su juzgado, digamos que yo no los culpo de que se sintieran mareados en el tabique, porque el juez era no nada más el que firmaba las sentencias, que no las hacía, las hacen los secretarios y él decide o ella decide si está de acuerdo y la firma. Él administraba los recursos humanos, materiales del juzgado. Entonces el juez decidía quién entraba, quién salía. Por ejemplo, se abre un concurso, entonces yo concurso y a lo mejor pasabas con buenas calificaciones. Entonces había un pool, un stock, una reserva de aprobados con más de 8. Entonces ya te presentabas tú con tu comprobante a un juzgado donde hubiera una vacante. Le decías, yo soy Andrés García Rey, pero aquí está. Y entonces el juez decía, muy bien, pero voy a seguir viendo candidatos. Y a lo mejor al tercero o al cuarto era la hija, bueno, estoy haciendo ejemplos de cosas que sí pasan, la hija de su compadre, ¿no? Ella entra y entonces mi compadre, que es el juez del otro juzgado, va a recibir a mi sobrino y se descubrió que había una red de intereses familiares que daba, si no risa, te daba miedo, que bajaba desde la corte hasta el personal de intendencia de las bodegas y de los archivos del Palacio de Justicia de San Lázaro. Mi padre, en paz descanse, fue jefe de seguridad de las instalaciones de San Lázaro. Y un día me platicó que tenían sus puestos de garnachas abajo en el archivo, pero que él era de seguridad. Le decía, oye, no, es que esta es hija y recomendada del magistrado que viene, que no. Así, el tema del Poder Judicial, un entresijo familiar y de intereses muy importante. Y eso hizo que fuera una cofradía, que decían, no hacemos nada y además nos protegemos entre nosotros. Por eso cuando empezaron las críticas, los de abajo las tomaban como si fueran críticos para ellos. O sea, Andrés Manuel puede criticar a un juez, pero se ofendían 300 personas, ¿no? Y estas personas son las que marchaban, se ponían sus playeras y nadie se mete con el Poder Judicial, hicieron sus imágenes de inteligencia artificial. Se equivocaron porque eran juzgadores al servicio del pueblo y se convirtieron en un partido político de facto que conspiró, actuó, emitió resoluciones y quiso llevar al país a una crisis constitucional gravísima. Estaban dispuestos ellos a que si la OEA se metía y todo, sí, saquen a este presidente, ¿no? Lo decían en sus tweets, el dictador, y nos llevan a una dictadura de un solo hombre y la deriva autoritaria. Y se prestaron al corifeo de ese discurso. Y bueno, pues al final, afortunadamente, el pueblo organizado, politizado y debidamente informado sacó adelante la reforma. No de la mejor manera, tuvo defectos, tuvo problemas, pero ya salió. Lo que viene es la parte interesante. ¿Qué tanto los titulares de la Corte o del Tribunal de Disciplina o del órgano de administración serán capaces, con sus facultades, de remodelar y reconstruir para que no sea un gatopardismo de cambiamos para que todo siga igual, el ethos, la filosofía del Poder Judicial? Creo que pinta bien por lo que han anunciado. Primero han dicho que será una corte itinerante. Supongo que no siempre, supongo que será al principio y que los ministros irán a conocer, a tocar base con el personal. Somos los nuevos ministros, van a recorrer los circuitos y también va a haber audiencias públicas para que la gente, pues el mexicano que no entiende derecho, lo cual es la mayoría de los mexicanos, que le dicen, no, es que tu asunto está en el colegiado del circuito no sé qué, y no entienden. Entonces quieren hablar con los de hasta arriba, como cuando llega la gente a la mañanera, ¿no? Dice, fíjese que mi esposo o mi hijo está en la cárcel, a ver dónde. Y a lo mejor es un asunto que no compete ni a la Corte ni al Poder Judicial de la Federación, sino local, pero para eso van a estar, para informar. Y eso creo que la última vez que conversamos lo comenté aquí, que si el derecho a la salud es un servicio que presta el Estado,
¿por qué no el derecho a la justicia debe también tener ese empuje y esa orientación? A lo mejor que tú llegues a un edificio y puedas decir, tengo un problema jurídico, a ver, ¿cuál es su problema? Y que de ahí te canalicen. Creo que eso es lo que quiere hacer la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal de Disciplina lo que va a tener que revisar es todas las denuncias y seguramente abrir un espacio para que la gente diga, bueno, ahora sí, ¿tienen de qué quejarse? Vénganse. Y se deberán hacer las investigaciones. La Constitución y la reforma permitió que aunque tú no seas parte en un juicio, que nos peleamos Gisela y yo, y ella me haya ganado y tú sospechas que me ganó por palancas, entonces tú vas con el Tribunal de Disciplina y dices, yo creo que aquí hubo algo raro, y el tribunal con eso tiene que iniciar una investigación indiciaria. No puede llevar a juicio a todo el mundo pues, sin fundamento y sin pruebas, pero el tribunal, esa va a ser su chamba, que era lo que no hacía el Consejo de la Judicatura. La Sala Superior ha iniciado una última etapa interesante de mucha apertura, publican los proyectos de sentencia, publican sus explicaciones. Obviamente la derecha, que antes los tenía apergollados, ahora se queja, que dice que es un tribunal entregado, pero no pueden demostrar con argumentos esto, ¿no? Que si los acordeones, que si los promedios, son cosas que fueron campañas de tergiversación de la realidad, de la verdad, para decirle a la gente que no habían pasado con el promedio los jueces. No, los comités determinamos las materias con las cuales tomaríamos en cuenta la calificación para promediarla. Y con base en esa calificación demostrable en sus CARDEX, dijeron, bueno, esta persona tiene 8 de mínimo en la carrera, no 7.99, 8 mínimo de promedio en la licenciatura y 9 en la especialidad en materia de Derecho Procesal Penal si quería ser penalista. Entonces, cuando llega el INE, que le toca por mandato constitucional revisar que sí se hayan cubierto los requisitos, porque esto no lo puede revisar al principio, porque son muchos expedientes, nada más revisas de los que ganaron, dijeron, no, los comités tomaron en cuenta esta materia, pero los consejeros creemos que se debía de haber tomado esta otra, y eso viola el principio de certeza y de no retroactividad. Para eso había etapas. Tú ya nada más tienes que revisar que el promedio se haya sumado bien, por ejemplo, pero tú no puedes deshacer o desdecir el trabajo de dictaminación de los comités. Lo intentó el INE, los consejeros cordobistas de la derecha. Afortunadamente el tribunal dijo, no se metan. Entonces, bajaron, el INE había bajado a personas que ganaron. No todas pueden ser santos de la devoción de todos nosotros, pero ganaron. Y el INE los bajó. Entonces llegó el tribunal y dijo, no, tú no te puedes meter con las materias que ya revisaron los comités. Finalmente se permitió que continuaran. Y luego dijeron, no, pero es que además son personas que tienen antecedentes en otros países. Bueno, entonces vamos a hacer un boletín internacional a ver quién de los candidatos alguna vez tuvo un pleito en una cantina en Timbuktu. Y por último, los acordeones, que ya se han comentado, pues es una guía que usaron las personas que sí fueron a votar. Si los que no están de acuerdo hubieran ido a votar y hubieran sido más, simplemente no ganan las personas que votaron con sus acordeones. Entonces, zanjado eso, creo que tienen de frente la gran y delicada tarea de justificar su pertinencia histórica, su pertinencia política, porque legitimados democráticamente pues ya están. Pero ahora les viene un momento muy complicado a los ministros, a los magistrados de disciplina, al propio órgano de administración, porque tienen que demostrar que hay políticas de austeridad, no como la Corte que les dejó el premio con toda la mala leche, a los ministros les dejó el mismo sueldo que ellos en el presupuesto, así como para que, ¿no? Ahora renuncien, y claro, ahora pues la gente va a esperar que ellos renuncien para igualar su sueldo al de la presidenta de la República, ¿no? Espero que nadie vaya a decir, bueno, nadie se dio cuenta, yo sí quiero ganar mis 180,000 pesotes mensuales. Entonces, hay una curva de aprendizaje que van a tener que pasar, que no será de días ni de semanas, yo creo que será por lo menos de meses, y la gente tiene que entender eso. Cuando Andrés Manuel entró, dijo, ténganme paciencia, y él controlaba todo y tenía muchos factores externos, ¿no? La pandemia, la crisis del petróleo, la guerra comercial, la guerra de Ucrania, digamos que tiene muchas, no excusas, pero muchos factores y variables que pudieron afectar, por ejemplo, el gran desempeño que vimos de los 13 millones que dejaron la pobreza. Imagínate si no hubiera habido pandemia, ¿no?
En cambio, los ministros nuevos no tienen esas variables. Tienen todo el poder, toda la legitimidad, todos los instrumentos a su alcance, nada más necesitan hacer justicia. Entonces, el verdadero reto que tienen enfrente parece menor, pero es el reto más importante, y estamos viviendo un momento de redefinición del Estado mexicano, y estas 11 personas tienen mucha responsabilidad. Sí, el tema que mencionas de los poderes o intereses no explícitos que orbitan en torno de las decisiones de los órganos judiciales no es menor. No en balde es una corte preparada para beneficiar las políticas neoliberales y a las empresas, al poder económico. Es una corte que facilitó el acompañamiento de la unión entre el poder económico y el poder político, y desde luego el poder judicial. Los clásicos despachos de abogados de apellidos rimbombantes y de gran historia y alcurnia jurídica, verdaderos abogados excelentes. Muchos de ellos los conozco, han sido profesores míos, etcétera, pero pues que a través de estos años fueron creando sus relaciones de poder con ministros, con magistrados. Había, por ejemplo, ministros cuyos familiares trabajaban en los despachos de abogados que además eran senadores. Entonces, bueno, pues imagínate ahí la puerta giratoria, la información que se pueden compartir. O un senador, ¿no?, como Diego Fernández de Ceballos, ¿no?, o Roberto Gil, que pues se convirtieron en coyotes fifí de asuntos importantísimos, y que le dicen, pues yo conozco a los ministros. Es más, Roberto participó como presidente de la Comisión de Justicia del Senado, así como en su momento el propio Diego, en la designación de estos ministros. Pues tienen derecho de picaporte de teléfono y se ven en las plazas de toros, ¿no?, con el puro, y en la Fórmula 1 sentados. Y claro, es una cofradía, es una comunidad que se protegen unos a otros porque hay asuntos de muchos miles de millones de pesos que nosotros ni siquiera nos imaginamos esas cifras, deudas de empresarios, que afortunadamente la prensa de izquierda y los medios han publicitado y han difundido lo que debe TV Azteca, pero hay otras muchas empresas que son muy grandes, que también tienen grandes adeudos, y Andrés Manuel metió a muchos en cintura, pero a otros la Corte los estuvo protegiendo. Y creo que ha llegado el momento de que se les aplique la ley. Tampoco se trata de perseguir, sino de aplicar la ley como a todos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Yo soy Andrés García Reper, abogado constitucionalista. Tuve el honor de ser invitado para comentar estos temas de la nueva Corte y la reforma. En la 4TV los invitamos a que no se pierdan estas conversaciones. Nos ayudan a construir ciudadanía informada.